Hola a todos, gracias por venir, bienvenidos. Mi nombre es Eugenia, soy estudiante de acá de la UNCI y parte de Enclave Roja en el Frente de Izquierda. Esta charla es parte de un ciclo que estamos haciendo en las universidades nacionales, es la primera que hacemos en Zona Sur. Está acá con nosotros, Santiago Rollerone, que es el autor del libro, investigador del CONICET, de la UBA y de acá de la UNCI también. Alberto Bonet, que es docente e investigador de la UNCI. Y Cristian Castillo, que es docente de la UBA y dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Y vamos a presentar Tras las huellas del marxismo occidental. Es parte de una colección de ediciones IPS en donde nos estamos proponiendo desarrollar y recrear debates marxistas contemporáneos con autores que puedan abrir el diálogo a diferentes sectores, como lo es Santiago. Así que, sin mucho más, le paso la palabra a Alberto y empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación primero a las ediciones IPS y a todos ustedes por estar presentes. Antes de referirme al libro y al tema, quería mencionar una cosa más general. Algo mencionó la compañera de acá de la UNCI, que es felicitar a Ediciones IPS por el trabajo que vienen haciendo, no solo en esta colección de debates de marxismo contemporáneo, donde se publicaron varias cosas sobre autores del llamado marxismo occidental. Me acuerdo de algunos textos de Dalmaso sobre Gramsci. Ahora recientemente, creo que el año pasado, salió el de Dalmaso y Petruccelli sobre Sacristán y Althusser, que es un texto muy, muy bueno también. Y ahora sale este nuevo de Rollerone, que lo tengo acá. Así que felicitarlos a ellos por esta tarea, porque no es muy común que una organización vinculada, digamos, con un partido, con el IPS, vinculada con un partido, desarrolle esta tarea intelectual que es muy valiosa. Así que eso es lo primero que quería mencionar. En el caso de este libro, además, específicamente, ya está vinculado con toda una serie de debates que tuvieron lugar, no solo en las presentaciones del libro, sino en el tema, incluso antes de que saliera. Así que eso era lo primero que quería mencionar, las felicitaciones a la propia editorial, digamos, por la iniciativa. Les debo una reseña del anteúltimo. Bueno, sobre el libro específicamente de Santiago. El libro es un planteo general, un muy buen planteo de la problemática del llamado marxismo occidental. El eje, de alguna manera, es el concepto de marxismo occidental de Perry Anderson, pero incluye mucho más el libro, no es solo eso. A pesar del título, el título está muy enfocado tras las huellas del marxismo occidental, muy enfocado a los títulos de Anderson, pero el libro excede algo más que esto y quería hacer algunas referencias, reponer algunas cosas para los que no lo leyeron. En primer lugar, rastrea un poco la historia previa del concepto de marxismo occidental, remontándose a los 20, remontándose por ahí a la emergencia de Lukács, Korsch, los fundadores en realidad del marxismo occidental, después la recuperación de Merleau-Ponty en los 50 del concepto, antes de llegar a la figura de Perry Anderson en particular, digamos, ¿no? Y también hace un rastreo de la evolución de la New Left Review, de la cual, cuando publica Perry Anderson consideraciones sobre el marxismo occidental, él era director en el 76, ¿no? Él era director de la New Left Review, ¿no? Hace un poco Santiago la trayectoria de la New Left Review durante esos años, la vieja revista inglesa, ¿no? Que había introducido justamente el marxismo occidental un poco en Inglaterra, siendo más que nada continental, digamos, en sí, ¿no? También, por supuesto, hace una exposición Santiago del contenido mismo del concepto en Anderson y lo hace críticamente, digamos, sobre todo promediando el libro más o menos, hace toda una serie de consideraciones críticas también sobre el concepto de marxismo occidental de Anderson. Después, sobre el impacto que tuvo, consideraciones, las críticas que recibió de otros autores, las rectificaciones del propio Anderson con el paso del tiempo. Y finalmente, desarrollos ulteriores del marxismo que pueden ser en la secuela de
de esto. Cuando digo desarrollos posteriores me refiero post, incluso caída del muro de Berlín, post desaparición de un marxismo occidental y un oriental sería, o soviético, digamos, ¿no? Después de esa coyuntura, cómo evolucionó el marxismo contemporáneo. En dos ejes por ahí se me ocurre, para resumirlo, que serían una diversificación del marxismo, la idea de mil marxismos, ¿no? Una diversificación de los polos de producción del marxismo y una globalización con la idea de marxismo global, donde ya no está tan claro filiaciones específicas nacionales, si quieren, sino que es más global la discusión sobre el marxismo. Todo esto hace un poco el libro en estas pocas 130 páginas más o menos que tiene, así que es interesante, muy valioso como reconstrucción y, bueno, nada, lo recomiendo. A partir de ahí quería, y voy a ir recuperando algunos puntos de Santiago, discutir un poco la noción misma de marxismo occidental de Anderson, de centrarme específicamente en la noción de marxismo occidental de Anderson, en clave de que en esto que estamos involucrados, todos estamos involucrados, muchos de nosotros, de recuperar a algunos autores del llamado marxismo occidental, el concepto de Anderson me resulta una mala guía, una guía no recomendable para recuperar autores, tradiciones del llamado marxismo occidental. Resumiendo, para los que no conozcan esto, la tesis clave de Anderson es la idea de que el marxismo occidental resulta de una derrota, de la derrota de las revoluciones de la salida de la Primera Guerra Mundial hacia el 1923, 1924, y que lo caracteriza centralmente es la escisión entre teoría y práctica, o teoría y práctica política, digamos, ¿no? La ruptura de esa relación teoría y praxis. Y como corolarios, algunos de sus corolarios de esta ruptura, de los que señala Anderson, estarían el abandono de la problemática vinculada con la base económica y sus aledaños más cercanos. O sea, la problemática económica y política en sentido estricto y el refugio del marxismo occidental en la filosofía, en cuestiones de método, dice Anderson. Y en la problemática de las superestructuras más alejadas de la base, o sea, el arte, por ejemplo, ¿no? La inserción académica de los marxistas occidentales y la desvinculación por consecuencia de organizaciones políticas propiamente dichas, la contaminación del marxismo occidental con elementos de la cultura burguesa, del idealismo, dice Anderson, ¿no? Y la manía, una cierta manía del marxismo occidental de remontarse a un linaje anterior a Marx, ¿no es cierto? Es otro lazo. Y en fin, y otros corolarios más que no voy a recuperar tanto. Y todo esto en contraste de un marxismo clásico, en la terminología de Anderson, que sería la antítesis de todo lo que acabo de decir, digamos, ¿no? Entonces, por contraste, define el marxismo occidental. Mi experiencia... Espero no excederme. Mi experiencia con esto fue algo traumática con estas nuevas discusiones sobre el marxismo occidental, porque había leído el libro de Anderson hace como 30 años y no volví a leerlo nunca más. No porque no me gustara, no, simplemente no tuve ocasión de leerlo, y metido en estas discusiones, a raíz de un artículo de acá de Javi Baiman, que está acá presente, y discutimos en un seminario el artículo y a mí me pareció muy duro el artículo que había escrito Baiman, muy duro con Anderson. Yo no recordaba eso. Y cuando releí a Anderson, consideré que era un poco blando Baiman. Realmente sentí un rechazo muy grande. Esta vez sí, un rechazo muy grande por la tesis de Perry Anderson, justificando todos los argumentos de Javier, pero además agregándole otros, digamos, ¿no? En ese rechazo. Rechazo de la tesis, del concepto de marxismo occidental que construye Anderson, y rechazo también, cosa no tan discutido, del concepto de marxismo clásico que construye Anderson. Son tanto uno como el otro bastante artificiosos esos conceptos. Y me quería centrar un poco para plantear en la discusión algunas cosas en ese sentido. No algunos argumentos importantes que no voy a discutir, que plantea Santiago en su libro. Por ejemplo, el problema de los nombres olvidados en el conjunto de los marxistas occidentales de Perry Anderson. Doy dos ejemplos. Bloch,
Ernst Bloch, la filosofía de Ernst Bloch es importante en la historia del marxismo contemporáneo y no es muy considerada por Anderson. O Wilhelm Reich. Reich es muy importante porque es el precursor del freudomarxismo, de la relación entre marxismo y psicoanálisis, y es olvidado por Anderson, ¿no? Solo para tomar dos ejemplos. El tema de que el concepto, que también lo señala Santiago y otros, lo han señalado también, que es un poco un concepto bolsa de gatos, porque reúne todo un montón de intelectuales y corrientes que son muy diferentes entre sí. Para tomar un solo ejemplo, las diferencias entre marxistas dialécticos y no dialécticos es muy importante. Creo que también Santiago lo menciona, es muy importante. La diferencia entre un Lukács y un Adorno, por ejemplo, o un Althusser y un Coletti, es muy significativa como para ponerlos a ambos en una categoría que guarde alguna pertinencia, digamos, ¿no? Que no sea una gran bolsa, digamos, ¿no? Y también otra cosa que es menos discutida, pero que es la relación entre estos marxistas occidentales con marxistas orientales disidentes, digámoslo así, Rubin, Payucanis, gente del ex bloque del este, digamos, ¿no? Rubin, Payucanis, Bakhtin y todos los lingüistas y qué sé yo, y Karl Kosik, autores del bloque del este, llamémoslo así, pero que tenían curiosamente algunas afinidades en muchos casos y que fueron recuperados por los marxistas occidentales, digamos, ¿no? Y ahí también queda una zona gris en la definición del concepto de marxismo occidental. Pero bueno, con eso no, y en el caso de la clasificación del marxismo clásico sucede lo mismo. Por ejemplo, solo para tomar un ejemplo, Anderson decide que Edward Bernstein no es relevante en el marxismo clásico. Sí Kautsky, no Bernstein. Y no se sabe por qué, porque lo considera irrelevante, simplemente no interesante. Y todos sabemos que en el debate del revisionismo fue importante Bernstein y que sus posiciones eran como para seguir discutiéndolas. Es decir, fue una figura muy importante del marxismo más clásico, digamos así, la segunda generación del marxismo clásico. Pero decide excluirlo, porque no le gusta, a nadie nos gusta Edward Bernstein, pero de todas maneras era una figura muy importante el marxismo clásico de la Segunda Internacional, ¿no? Y así otras decisiones problemáticas, incluso del marxismo clásico, ¿no? Pero bueno, no, en ese campo no me voy a meter. Voy a darle ventaja a Anderson y a tomar exclusivamente la Escuela de Frankfurt, que es el exponente por excelencia del marxismo occidental. Él piensa principalmente en eso, en el fondo, para discutir sus argumentos. O sea, voy a tomar su mejor ejemplo, digamos. Primero, la cuestión de la derrota. Es muy discutible y está planteado ahí cuando vos tomás, Santiago, lo de Merleau-Ponty, digamos, ¿no? La idea del marxismo occidental como producto de una derrota o de una victoria. Yo comparto el criterio de Anderson de que en la historia del marxismo es decisiva la marcha de la lucha de clases. Yo estoy de acuerdo con eso, en realidad. Y también estoy de acuerdo con su idea de generaciones, de la idea de periodizar por generaciones, etcétera. Pero justamente la renovación que emprendieron Lukács, Korsch, Gramsci también, del marxismo es producto de una victoria, no de una derrota. Es de la revolución, de las revoluciones de la salida de la Primera Guerra Mundial, la que sienta las condiciones de posibilidad de esa renovación del marxismo que ellos hicieron en contra del marxismo de la Segunda Internacional. Entonces, más que producto de una derrota, es producto de una victoria, inicialmente, ese movimiento. Las figuras de una cosa que omite cuando surgen los hechos un marxismo occidental Anderson es que surge no solo teóricamente sino políticamente y surge en oposición al marxismo de la Segunda y de la Tercera Internacional en los conflictos que tuvo Korsch, Lukács, etcétera, con el marxismo oficial que ya se estaba prefigurando en la Tercera Internacional. O sea que el concepto, el marxismo occidental nace como una ruptura, no con el marxismo clásico, con el marxismo soviético, con lo que ya se estaba constituyendo como marxismo soviético, antes de que Stalin lo canonizara, digámoslo así, ¿no es cierto? Y eso, bueno, le resulta un poco problemático a Anderson y mucha referencia al asunto no hace en los orígenes del marxismo occidental. La escisión entre teoría y praxis
También es muy problemática que en la presentación anterior de este libro, del libro de Santiago, señalaba esto al comienzo de todo Gruner. Yo lo vi por internet porque no podía tener otra charla, pero señalaba Gruner esto con razón. Señalaba, bueno, en primer lugar, Korsch, Lukács, Gramsci, militantes comunistas, en muchos casos después disidentes del comunismo, como el caso de Korsch, fuertemente disidente del comunismo oficial, pero todos altamente comprometidos con las revoluciones de la salida de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En cada uno en su posición, altamente comprometidos. No hay ninguna escisión entre teoría y praxis en ninguno de estos tres nombres, claramente, ¿no? Pero incluso marxistas posteriores, como Sartre mencionaba enfáticamente Gruner, ¿cierto? Sartre tuvo innumerables intervenciones políticas muy relevantes en Francia, por el tema de Argelia, el Tercer Mundo, digamos, el Mayo francés, etc. Todos los marxistas que nos guste o no nos guste se vincularon con los partidos comunistas, como Althusser y compañía, toda la escuela de Althusser. No es que no estaban inscriptos en partidos, como intelectuales ciertamente, pero inscriptos en organizaciones políticas de todas maneras, nos gusten o no, por supuesto. Yo no estoy abriendo juicios de valor, estoy refutando simplemente la idea de que estaban desconectados de cualquier praxis, digamos, ¿no? Y pero voy a hablar de Frankfurt, Marcuse. Y es un caso muy problemático, Marcuse, porque Marcuse es si yo tuviera que elegir uno de el intelectual más influyente en los movimientos del 68, un solo nombre, ¿no? Si me obligan a uno solo, diría Marcuse, sin duda. Cuando los estudiantes tomaron la Universidad de Roma antes del Mayo francés, el Mayo alemán, etc., pusieron la famosa bandera Marx, Mao, Marcuse. No pusieron a otro, pusieron a Marcuse. Y Marcuse fue muy significativo. Y Marcuse fue, quiero señalarlo, significativo no solo porque intervino de manera directa en los movimientos en los Estados Unidos, en Alemania e incluso en Francia, sino que además fue el intelectual, y voy a usar una palabra especialmente revulsiva para Anderson, estratégico, el que pensó una estrategia asociada al 68. Una estrategia que incluso retomaron explícitamente muchos de los dirigentes, como Rudi Dutschke en Alemania. Entonces, bueno, la idea de desvinculación de la praxis política no se entiende muy bien qué sería, digamos, salvo que se haga desde un juicio de valor que define muy restrictivamente la praxis política en ese momento. Curiosamente, aclaro para los que no lo sepan esto, Anderson suponía que después del 68 iba a haber un retorno del marxismo clásico, cuando el 68 está perfectamente y claramente vinculado con marxismos no clásicos, digamos, como el de Marcuse, como el de los situacionistas, los existencialistas, y con marxismo, y con anarquismos y otras cosas, digamos. No hay ningún retorno a la ortodoxia, ni en el 68 ni en sus secuelas, ¿no? Cosa que después tiene que reconocer también el propio Anderson en textos posteriores. Entonces, bueno, por eso enfatizaban esa figura de Marcuse. Pero incluso los que se quedaron en los Estados Unidos, Adorno, Horkheimer, etc., el juicio de desvinculación de la práctica política ahí es cierto, es correcto. Sí quedaron desvinculados. Quedaron desvinculados, pero como quedó desvinculado también Korsch, que estaba también exilado en los Estados Unidos, por condiciones quedó exilado. Korsch hizo innumerables esfuerzos por vincularse con la clase obrera y las organizaciones norteamericanas, fracasó rotundamente. Entonces, digamos, no era una cuestión de actitud, sino también de condiciones de la Guerra Fría, el macartismo, la derrota, ¿no? Entonces, bueno, es muy problemático el juicio, como señaló Jacobi, por ejemplo, el juicio de eso como de la derrota como sanción, digamos así, en última instancia. Y después, rapidito, los corolarios de la tesis de Anderson. Los estudios, el marxismo occidental se desvincula, y me centro en Frankfurt, se desvincula de las problemáticas económicas y políticas. No, solo porque él eligió a algunos autores y otros no. No. La escuela de Frankfurt tenía no una, sino dos caracterizaciones del orden vigente. Orden vigente quiere decir la Unión Soviética, el nazismo y el fascismo en Europa y el capitalismo tipo de los Estados Unidos. Las concesiones de Pollock, por un lado el capitalismo de Estado, y las concesiones de Neumann y todo su equipo sobre
el nazismo, etc. O sea, no tenían una, tenían dos. Solo que no las menciona Anderson, pero era falso, efectivamente. Y no había muchas caracterizaciones. Por ejemplo, el libro de Neumann, Belbemov, sobre el nazismo, sigue siendo hasta el día de hoy, como decía, por ejemplo, Sajón, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los estudios más importantes de historia del nazismo que existen, digamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la Escuela de Frankfurt producía también trabajos en economía y en ciencia política que son muy significativos hasta el día de hoy, solo que decide Anderson ignorarlos en la elección de autores, digamos, ¿no? En segundo lugar, el énfasis en la problemática filosófica, superestructural, etcétera. Bueno, el marxismo había, y sigue habiendo, en cierta medida, problemas filosóficos importantes cuando ellos se enfrentan. No es que se dedicaban a eso porque era irrelevante. Y la superestructura, ciertos problemas como la problemática de la industria cultural en el capitalismo de posguerra, etcétera, eran muy importantes, políticamente importantes, para entender la dominación burguesa en el capitalismo de posguerra. Esos estudios sobre la superestructura y sobre la psicología social incluso. Entonces, también eso es muy inasible, la obsesión en ese sentido, ¿no es cierto? Sobre los estudios sobre el capitalismo de posguerra, si me tomo un minuto nada más, Perry Anderson va a reivindicar el capitalismo tardío de Mandel. Excelente libro, El capitalismo tardío de Mandel, solo que de 72. O sea, no es del periodo que él contempla que se cerraría en el 68. Es un libro posterior, el periodo que él considera. Todavía Ernst Mandel no había escrito nada relevante. Escribe después de ese periodo. O sea, se olvida de su criterio de generaciones ahí, Perry Anderson. La idea de la inserción académica del marxismo occidental también es muy problemática. Hay muchos casos que no tienen, los frankfurtianos en los Estados Unidos no tenían una inserción académica gloriosa precisamente, más bien inestable, y solo en algún momento la tuvieron porque nunca lograron tenerla, por otro lado. Anderson reivindica las figuras solo por su origen trotskista, nada más, en este sentido, ¿no? Las figuras de Rozdolsky y Deutscher, ¿no? Deutscher y Rozdolsky, cuando escriben sus obras principales, están tan aislados de la práctica política prácticamente como cualquier marxista occidental. Totalmente aislados de la práctica política. Rozdolsky, cuando escribe su extraordinario ensayo sobre la génesis del capital de Marx, está perfectamente aislado de cualquier práctica política ya a esa altura. Había sido trotskista, efectivamente, pero en ese momento ya no. Y Deutscher más o menos lo mismo cuando escribe sus libros de historia y sus biografías. O sea, los escriben en condiciones muy semejantes a las de cualquier marxista occidental. Entonces, tampoco ahí funciona mucho lo de marxismo clásico, marxismo occidental, digamos, ¿no? En los hechos. Y el único que tuvo una intervención más o menos importante fue en algún momento Deutscher en 68, de todo ese periodo. En Rozdolsky, etcétera, no. Y tercer punto, la contaminación con la cultura burguesa, con el idealismo, dice Anderson, del marxismo occidental. Idealismo que incluye a Sigmund Freud, ¿no? Y al psicoanálisis. Cosa curiosa. Bueno, sí, claro. Sí, se contaminaron completamente. Sí, tuvieron contubernios de todo tipo los marxistas occidentales. Sí, con Freud, por ejemplo. Tuvieron un largo contubernio que se inicia en los 20, en los 30, con Reich, y que atraviesa todo, Adorno, Marcuse, todo, sí. Lo que quiero señalar sobre esto es, primero, gracias a Dios, que tuvieron semejante contubernio como los que tuvo Marx con la economía política clásica, que tuvo todo el marxismo anterior. Pero incluso el marxismo clásico, con los nombres que reivindica Anderson, tuvo relaciones muy incestuosas con intelectuales no marxistas, ¿no? Por ejemplo, Kautsky, que figura en la historia del marxismo clásico de Perry Anderson, era un darwinista completo, y la visión de, nos guste o no importa, pero la mezcla que hace entre Marx y Darwin, Kautsky, es tremenda. O sea, entonces, bueno, es un ejemplo, digamos, pero... Y el marxismo de muchos de ellos, Plejánov, por ejemplo, de los que considera marxistas clásicos, no es, por ejemplo, el marxismo el materialismo es un materialismo de Dizgen, dizgenista, no en sentido marxista, en sentido de Dizgen. O sea, ellos también mantenían contubernios de todo tipo, los marxistas
llamados clásicos por Anderson, con muchas corrientes de pensamiento de la época, y estaba bien que lo hicieran, no necesariamente estaba mal. Era importante en algunos casos que hicieran, nos gusten o no, depende qué cosas nos parezcan importantes y qué no. Pero en todo caso, pensar en el siglo XX una teoría de la ideología, por ejemplo, que no tenga en cuenta el inconsciente, o sea, al psicoanálisis, sería una teoría de la ideología muy primitiva y lamentable, digamos, ¿no? Así que menos mal que se tomaron en serio Fromm, Adorno, Marcuse al psicoanálisis de Freud, ¿no? En fin, en resumen, y cierro porque ya me parece que ya me excedí, pero con el celular no me doy cuenta mucho. Me parece que el concepto de marxismo occidental no es una buena guía para la lectura de estos autores que vengo mencionando, o de otros, digamos, ¿no? Lo pone en discusión Santiago, y lo pusieron en discusión incluso otros compañeros en otros debates. El propio Dalmaso y Petruccelli, bueno, lo toman muy críticamente. Bueno, es como un concepto para discutir, digamos, ¿no? Me parece que no es por ahí una buena guía. Yo diría que si el concepto, y cierro con esto, el concepto de marxismo occidental versus clásico plantea una dicotomía, yo diría, como Marx, como decía Marx, teo café, sí gracias, ¿no? Groucho Marx, cuando le dicen teo café, sí gracias, ¿no? No tiene ningún sentido como dicotomía. Es decir, sí, leemos a los marxistas occidentales y también leemos, por supuesto, a Rodolphy, y por supuesto a Mandel, y por supuesto a todos ellos. La cuestión es cómo los lee uno y qué lectura crítica hace, no la dicotomía que plantea, me parece, Anderson, ¿no? Y cierro, última cosa. Había una frase famosa, ya que hablábamos del 68, en Nanterre, creo que era, que decía: yo soy marxista de la tendencia Groucho, ¿no? Bueno, sí, yo soy marxista de la tendencia Groucho. Sí, ¿teo café? Sí, gracias. Eso solo. Gracias. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación a la presentación, invitar obviamente a comprar y leer el libro de Santiago a todas las compañeras y compañeros, y decir que obviamente intervenir en la presentación de un libro como este tiene una primer dificultad, que es que muchas compañeras y compañeros que vienen interesados a tratar de escuchar el debate, bueno, quizá empiezan a interiorizarse con el tema del que va a tratar el debate, ¿no? Entonces, estamos discutiendo en registros diferentes, si se quiere, insisto, para muchas y muchos, que sea la introducción a pensar una serie de problemas y a la vez debatir entre otros compañeros, conversar o agregar cosas y temas sobre una reflexión que ya hay sobre esos temas, ¿no? Entonces, el libro trata sobre una serie de cuestiones, no es un solo tema el que está tratado en el libro de Santiago, ¿no? Como decía Alberto recién, el libro primero rastrea el origen histórico del concepto de marxismo occidental, ¿no? Creo que en el libro se señala a Korsch primero y a Merleau-Ponty después como los introductores de alguna forma del concepto. Luego la primera formulación que hace Anderson y la potencia que tiene esa intervención, en el sentido de que pasa a ser un concepto popularizado, el concepto de marxismo occidental, sobre todo a partir de la obra de Perry Anderson. Ahora, el libro después sigue evaluando los derroteros de la obra de Perry Anderson, la evaluación 10 años después de consideraciones entre las huellas del materialismo histórico, los otros textos que trabaja sobre marxistas occidentales y algunos que están en la frontera, el texto sobre Gramsci, el gran debate con E.P. Thompson, ¿no? A partir digamos, el desencuentro inicial que tienen cuando Anderson llega a la dirección de la New Left Review y se enfrenta duramente con el gran historiador británico, con E.P. Thompson, y ese debate mediado en donde entre Althusser y Thompson, Anderson interviene ahí, más bien a favor de Althusser, pero también con reservas, ¿no? Y finalmente los orígenes de la posmodernidad, bueno, y otros textos posteriores, pero el recorrido de Anderson y un intento de evaluación de la obra y la trayectoria de Anderson
está en el libro, ¿no? Sentenciando de alguna forma que el lugar que Anderson le daba a Jameson, el lugar del último marxista occidental, lo ocuparía el propio Anderson, ¿no? En la visión de Santiago, que es algo que es pertinente, ¿no? Si uno ve las características que otorgaba reales, más allá de que las tuvieran o no los marxistas occidentales y el propio recorrido de Anderson, uno podría situarlo, sobre todo la última elaboración de Anderson, como situándolo en ese lugar. Y también hay una reflexión sobre cómo es ese movimiento que Anderson señala como propio el marxismo occidental se expresó en América Latina, ¿no? Reconocer parte de quiénes podrían haber estado en ese lugar, a quiénes se puede situar ahí. Y hay un debate que yo creo muy pertinente con los zurdos en particular, ¿no? Que a partir de supuestamente la última intervención que habría sobre Anderson, pero ahí Santiago lo aprovecha para hacer su propia polémica con los zurdos, con Domenico los zurdos. Y finalmente algunas reflexiones sobre, bueno, qué podría pasar con esto, ¿no? ¿Se agotó el marxismo occidental? ¿No se agotó? La idea de Santiago de decir que no está agotado, pero hay siempre en el libro hay como una tensión entre reflexionar sobre el marxismo occidental y reflexionar sobre el marxismo en general, ¿no? Esa tensión está permanentemente en el libro, yo creo que irresuelta, en ese sentido ahí es una reflexión que está más acá y más allá, se podría decir, del marxismo occidental. Incluso se desliza la idea que habría que hablar ya de un marxismo global, no geográficamente limitado, y bueno, y termina con una hipótesis de que el marxismo sigue siendo válido, en última, es lo que dice Santiago, y que hay que pensar en su reconstrucción. Entonces digo, partiendo de que creo que son los ejes que trata el libro, ¿no? Simplemente formularlos temáticamente da cuenta del interés que lleva su lectura. Creo que hay un primer señalamiento efectivamente sobre la categoría, yo lo voy a tomar en otro sentido al que lo toma Alberto, que obviamente tiene entre los, si presenta debates de conjunto, ¿no? Porque digo, la categoría hoy parece que está escindida del lugar geográfico que tiene la definición, que implica un desplazamiento en los teóricos marxistas más creativos de Oriente y Occidente, y en particular algunos países de Occidente, a tres autores que son de tradición italiana, alemana y francesa, ¿no? O sea, en ese desplazamiento geográfico, ¿no? que está situado originalmente la categoría, por eso es occidental, Europa occidental en particular, no Occidente tampoco en general. Sabiendo que Occidente es una categoría que en el pensamiento ya de la Tercera Internacional no tenía una dimensión solo geográfica, y posteriormente en la lucha política, después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco tenía una situación geográfica puramente. Japón era Occidente y todos los países alineados con Estados Unidos eran Occidente, ¿no? Y en el marxismo clásico, igual que hay un problema de un marxista que se sitúa, que ahora voy, la categoría tenía que ver con formaciones económico-sociales de un tipo determinado, la Rusia en la cual triunfa la Revolución Soviética, y formaciones sociales donde había más claro dominio burgués. Y entonces esa reflexión, cómo se podía hacer la revolución en países donde la dominación burguesa era más fuerte, es una reflexión de toda la Tercera Internacional, y obviamente está muy presente en Gramsci, pero que Gramsci la toma en tanto fue parte del pensamiento de la Tercera Internacional, ¿no? Pero uno ve los debates en los congresos de la Tercera Internacional y el debate sobre Oriente y Occidente, y está, incluso es Trotsky quien le introduce en un famoso discurso sobre la situación mundial, diciendo esto que debatimos nosotros, la diferencia entre Oriente y Occidente, y que luego va a estar presente en Gramsci. Que en realidad gran parte del mundo académico lo toma como una invención de Gramsci y no como una categoría que Gramsci toma en tanto parte de un universo de reflexión colectiva sobre que efectivamente no había que enfrentar el mismo enemigo, digamos, o la dominación burguesa tenía sus peculiaridades en los países donde la revolución burguesa había triunfado y la burguesía se había asentado más fuertemente, ¿no? Pero efectivamente, como una reflexión de la derrota, esto en Gramsci está más desarrollado. Ahora bien, obviamente hay de los contornos que dice Anderson que tienen
los que él pone como marxistas occidentales en relación a los marxistas clásicos, obviamente el primero, el que para él funda la corriente, que sería Gramsci, es el más problemático. Aún, digo, si hay otro, Alberto señala los problemas que para él tiene la categoría de conjunto, ¿no? Y para todos los otros, uno claramente Gramsci la ve más problemática. ¿Por qué? Bueno, porque Gramsci no es un filósofo profesional, de ninguna manera, no tiene inserción académica, y es dirigente de partido toda su vida, ¿no? Entonces, los rasgos que caracterizarían a los marxistas clásicos están todos presentes en Gramsci, y la reflexión que tiene Gramsci también está centrada en la estrategia política, en la estrategia revolucionaria. Uno podría decir, bueno, pero hay cierto intento de construir un linaje de su interpretación del marxismo en el idealismo de Croce. Bueno, uno podría decir, eso puede estar presente en una cierta búsqueda de su interpretación del marxismo, como otros pueden buscarlo en otros autores, puede ser. Pero en todo caso sería un rasgo sobre el conjunto, lo cual haría difícil, insisto, separar a Gramsci de Trotsky, por ejemplo, ¿no? Para decir, Trotsky como un pensador de esas circunstancias, expulsado de la Unión Soviética por el estalinismo, resistiendo en una situación muy difícil, pero manteniéndose como dirigente revolucionario hasta ser asesinado por Ramón Mercader, y Gramsci manteniéndose como un dirigente revolucionario hasta el final de sus días, ¿no? Tratando de pensar en las circunstancias complejas de la cárcel, del censor y todo, y desarrollar un pensamiento muy potente, ¿no? Sin ninguna duda, también digo por la trascendencia de los fenómenos que ven, ¿no? Porque al sobrevivir a Lenin, pueden ver fenómenos que Lenin no ve, pero manteniendo esa actitud, ¿no? de una militancia permanente. Y yo creo que esta situación de ubicar a Gramsci como lo otro del marxismo clásico tiene un problema que es con la acepción más tradicional del concepto, a contramano de cómo formula Anderson el concepto, en el mundo académico, ¿no? Uno ve en el mundo académico y de las ciencias sociales, cuando se habla del marxismo, se lo periodiza de la siguiente forma. Bueno, sí, Marx fue muy creativo, no hay ninguna duda, fue muy importante. Después vino Engels, que fue un cuadrado, que trató de mantenerse en un materialismo más burdo, establecer un marxismo codificado, etcétera, etcétera, y ya se fue al diablo. Después vino el marxismo ortodoxo soviético, determinista económico, más cuadrado que el de Engels todavía, y después vino un hombre, Gramsci, que pensó la superestructura, se salvó al marxismo. Y después vinieron otros pensadores que lo sacaron del determinismo económico. Y entonces, estos son los interesantes para leer, y los otros los expulsamos, digamos, de hasta la reflexión y el interés. Entonces, fíjense ustedes qué paradoja, porque en la concepción de Anderson era tratar de pensar una unidad de teoría y práctica que había tenido, según Anderson, una escisión, ¿no? Como señalaba Alberto, y la posibilidad que el ascenso de la lucha de clases de 68 vuelva a plantear esa perspectiva de que los teóricos marxistas más interesantes fuesen a la vez dirigentes revolucionarios, ¿no? No militantes de una organización, que eso él señala. Él dice que había dos características a pagar por la derrota: uno, el aislamiento, la figura de Adorno, y otra, la permanencia en los partidos comunistas para no perder la relación con el movimiento obrero, pero a costa de no involucrarse en los temas políticos decisivos, ¿no? De no pelearse, digamos, con la dirección de los PC estalinizados, y entonces que la reflexión teórica no estuviese centrada fundamentalmente en los temas de estrategia política, ¿no? Entonces, para él era la expectativa de superar ese estado, que eran los límites que había tenido la reflexión de los teóricos del marxismo occidental, ¿no? En el caso de Anderson. Bueno, en la traslación más habitual del concepto al mundo académico, insisto, es otra. Es que hubo una tradición del marxismo que los que eran revolucionarios no tienen ninguna importancia en la reflexión teórica, y por eso ustedes van a ver que no se lee prácticamente a Lenin, no se lee a Trotsky, no se lee a Rosa Luxemburgo en el mundo académico. Son lecturas prácticamente canceladas, incluso no porque hubiese una prohibición formal de leerlo, sino porque hay una historización de la tradición marxista que los excluye del interés, ¿no? Entonces serían autores no interesantes, no relevantes, sobre los cuales no hay que reflexionar.
Y sí a Gramsci, ¿no? que entraría como teórico de la superestructura, como teórico que es pertinente y habitual para la academia. Gramsci está presente abusivamente, diría yo, en todo el mundo académico, para pensar, no por malas razones, sino porque el pensamiento de Gramsci es muy potente, sugerente y ha dado lugar a toda una serie de tendencias o de sugerencias, digamos, hacia dónde fue, los estudios culturales. Bueno, toda una serie de tendencias se desarrollaron en la reflexión teórica del mundo académico, pero que lo hacen, separando a Gramsci de su acción como estratega revolucionario, ¿no? Haciendo esto mismo. Entonces, yo creo que ese es el elemento, a mi juicio, más pernicioso que tiene la definición de Anderson, que se opera en espejo con la definición que ha asumido el mundo académico de la tradición marxista, ¿no? Que insisto, que es la práctica cancelación de una Rosa Luxemburg, que tampoco se lee, para decir los clásicos que toma, bueno, el propio Kautsky tampoco es que se lee en el mundo académico de las ciencias sociales. Es decir, es una exclusión de la tradición marxista en la que se lee parcelada. Insisto, y el propio Engels también excomulgado, ¿no? Hay una formulación de este tipo que hace Poulantzas en un momento y que es la que se toma, digamos, ¿no? Poulantzas lo menciona en un texto y casi esta lectura es la que se toma posteriormente, y eso ha sido, muy pernicioso, ¿no? Porque se ha excluido, reflexiones que estaban en realidad ligadas, ¿no? En diálogo. Bueno, entonces me parece quería hacer un señalamiento en relación a esto, ¿no? Y que insisto, que creo que no hay que... En ese sentido tiene ese primer problema importante que es la situación de Gramsci. Obvio, uno puede encontrar en todo, salvo dicen Adorno, ese lugar de cierta intervención política, ¿no? Y en realidad donde hay diálogos entre los autores que están en la tradición supuestamente occidental con lo que la tradición subterránea que menciona Anderson del trotskismo, en referencia a los temas en debate. Es decir, el propio Mandel polemiza con Althusser todo el tiempo, y los militantes trotskistas polemizan con Althusser, y los temas del método son asumidos en los debates por los que eran militantes de organizaciones revolucionarias y dirigentes, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor interés, pero eran temas abordados y debatidas sus teorías. No era que no eran debatidas sus teorías, sus interpretaciones del marxismo, ¿no? No es que no iban por dos canales que no tenían absolutamente nada que ver. Un tercer punto que quería señalar, y esto sí para dialogar más directamente con lo que dice el texto y problematizar, es la relación con América Latina, ¿no? Efectivamente, en Anderson hay un problema porque los teóricos más influyentes en los orígenes del marxismo latinoamericano no están tomados, no están mencionados directamente, y su productividad está en ese momento de transición, ¿no? Si uno toma, el señalamiento de Mariátegui, Mella y Recabarren como los teóricos del momento fundacional del marxismo latinoamericano revolucionario, antes de su estalinización y obturación, hay una omisión ahí importante, y son autores originales para pensar la estrategia y la política, para pensar la dinámica de la revolución en América Latina. Incluso si lo extendemos a Liborio Justo, está mencionado por Santiago en el texto, también, como la cuestión nacional en América Latina, la aparición o no, la teoría de la revolución, está todo presente. Bueno, esto es una omisión que hay en el texto de Anderson. Y Santiago menciona que el paralelo más importante, ya no con el marxismo occidental en general, sino con la tradición de la Newell's Review, ¿no? Sería la generación de pasado y presente, ¿no? La revista fundada en Córdoba por los militantes disidentes del Partido Comunista en el año 63, Aricó, Portantier, no son exactamente la misma fracción, pero el grupo que confluye en pasado y presente, y que sin duda da lugar a una de las reflexiones intelectuales más importantes, ¿no? Que va a haber en la Argentina, lo llamado el grupo que después se llama los gramscianos argentinos, ¿no? Para tratar de sintetizarlo y usarle el nombre a Raúl Burgos del libro. Bueno, el problema que hay con la tradición, pero quizá es un problema más general con el momento donde se detiene la reflexión de Perry Anderson, o sea, donde el momento de llegada del marxismo occidental, es que la trayectoria de los gramscianos argentinos no es simplemente la de una derrota que no se doblega,
¿no? Y hay un problema ahí que para mí merece una reflexión adicional. Porque uno ve que una característica, digo, que da Anderson de los marxistas occidentales, yo le estoy dando por supuesta, pero la digo para que se entienda, es que dice, bueno, pero ellos que no reflexionaron sobre estrategia y política tienen sin embargo un mérito, son hijos de la derrota, pero ninguno se doblegó, mantuvieron una perspectiva general anticapitalista, ¿no? Ninguno dijo que el capitalismo estaba bien o que había que reformarlo, ¿no? Es discutible, digo, hasta donde no tenía alguno estrategia reformista, pero en general en la formulación, digamos, no estaba hecho. Bueno, si uno analiza eso con el derrotero de los gramscianos argentinos, uno no puede decir eso. En realidad, los gramscianos argentinos fueron hijos de una derrota, su evolución, que es la derrota de los 70 en particular, y se doblegaron. Digamos, los que entramos al medio universitario en la década de los 80 nos la pasamos peleándonos contra esta gente que nos quiso convencer que el alfonsinismo era lo más grande que hay. Que incluso, en el caso de Portantiero, le escribe el prólogo a Alfonsín de su autobiografía justificando la obediencia de vida y el punto final. Y Aricó estaba en la misma sintonía, dialogando todo el tiempo con Juan Carlos Torres, ahora que ganó nueva fama con el diario El Quinto Piso. Y él cuenta cómo reflexionaba en común con Aricó y todo sobre la perspectiva del alfonsinismo, o sea, un abandono de cualquier perspectiva revolucionaria para reemplazar el socialismo por la democracia como nuevo horizonte en el cual había que situarse. Hoy Juan me hace un chiste que dice que en pasado y presente eran Togliatti, después en controversia eran Berlinguer y después terminaron en D'Alema, bueno, haciendo el paralelo en Bobbio, la evolución del Partido Comunista Italiano, la evolución teórica. Yo creo que fueron más a la izquierda que Togliatti, en realidad, en su momento más fuerte, donde, digo, tiene una apuesta importante, está toda la reflexión sobre el clasismo cordobés, el coqueteo con el guevarismo primero, con el maoísmo después, su participación en la izquierda peronista y finalmente estar presente apostando al alfonsinismo, pero ya digo, sin ninguna idea o sea, doblegado, digamos. Es una derrota de quiebre, como pasó en gran parte de toda la intelectualidad latinoamericana, que en la década de los 80 renegó de toda perspectiva socialista, más allá de un tenue socialdemocracia, en tanto el Partido Socialista Democrático incluso se afilia a Portantiero, independientemente de una tarea editorial encomiable que hace como parte del siglo XXI Aricó, ¿no? De traducción y que son autores inteligentes aún siendo doblegados. Pero esta demarcación yo creo que hay que señalarla con más fuerza, porque Burgos no le da ninguna importancia y creo que Santiago tampoco le da, en ese punto por lo menos no está resaltado, y yo creo que es importante para pensar el marxismo latinoamericano, ¿no? Y para pensar los derroteros, porque es una generación que, digamos, que apuesta a lo contrario, no es donde uno se puede inspirar para la recuperación del marxismo, en esa trayectoria de los que se doblegan, sino en pensar cómo enfrentar el capitalismo, ¿no? Como en tanto, aun cuando uno lo defina como una teoría crítica del capitalismo, el marxismo, no siendo solo eso, bueno, Santiago hace una definición del triángulo, ¿no? Una visión filosófica de la crítica al idealismo hegeliano y al marxismo y al materialismo contemplativo de Feuerbach, ¿no? La concepción materialista de la historia y una teoría de la revolución, por decirlo más rápidamente. Bueno, está ausente toda crítica profunda del orden capitalista. Digo, en tanto teoría crítica del orden capitalista es otra. O sea, si uno puede decir que el estalinismo anuló, transformó en un dogma, hay otro que es el dogma socialdemócrata que empieza a ser lo que impera en el mundo académico fuertemente. Uno podría decir no es solo, sino que es la derrota de los 70 más en general, o sea, una segunda derrota, lo que explica este movimiento, y lo vemos en teóricos del marxismo italiano también muy profundo, y lo que tras las huellas después señala en parte en Francia, bueno, ese derrotero. Pero insisto que hay un problema de demarcación para ver el tema que me parece importante señalar, ¿no? Insisto, no para no leer, no ver las lecturas sugerentes que han hecho en muchos temas estos autores, ni para tomar lo que sea interesante que dice, sino porque me parece que hay un señalamiento que hay que hacer ahí que es relevante y pertinente, ¿no? En esa paralelo New Left pasado y presente, digo, el derrotero en pasado y presente. Que en parte Anderson también es bastante ecléctico en muchas cosas, en el sentido que va de un lado a otro, ¿no? En parte esto está expresado en el texto de Santiago, disculpen que me extiendo 3 minutos más,
Y en la biografía intelectual de Eliot está muy, muy claramente mostrado, ¿no? Esos distintos momentos que tiene la New Left. Pero, mantiene una crítica anticapitalista en general, nunca adhirió a la tercera vía, mantiene esa posición crítica respecto del sistema, aunque, bueno, daría para discutir otras cosas que no me quiero meter. Bueno, pero insisto que ahí hay un tema. Y el último aspecto que quería tomar, siendo lo más breve y sintético posible en esto, es hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Digamos, ahí hay una cuestión que después Santiago puede aclarar, que es cuando él señala la relación marxismo-posmarxismo, como si fuesen parte de un mismo continente de reflexiones. Yo creo que ahí por lo menos hay que marcar más claramente, a lo mejor no lo interpreté bien, pero hay una definición ahí que me hace ruido, por lo menos, para pensar, que yo creo que es claramente un corte, ¿no?, que hay en el posmarxismo respecto de puntos, que no es marxismo el posmarxismo, en el sentido de, si uno puede decir se me muevo en los cánones del marxismo, no deja de serlo, digamos, un desplazamiento hacia lo discursivo como eje ordenador de lo social y de lo político. Entonces ahí hay un quiebre fundamental, digamos. Cuando uno podía hacer un chiste que entre Laclau y Durán Barba están más de acuerdo de lo que se aceptaría respecto de qué ordena la sociedad, ¿no? Durán Barba berretamente dice un vuelo teórico, Laclau tratando de tener un vuelo teórico, pero llega a la misma conclusión. El relato construye los antagonismos, ¿no? Los antagonismos surgen de la estructura objetiva de la sociedad. Entonces, en ese sentido, es un retroceso. El posmarxismo es más premarxista que el avance de Marx. Retrocede el avance de Marx para transformarlo en este aspecto del dominio absoluto o prácticamente absoluto de lo discursivo. Sin negar que, obviamente, según cómo uno articule los conflictos, pueden tener trascendencia o no, pero se va de esto la reflexión de Laclau. Entonces, un punto que yo creo que es una demarcación relevante, importante, por la trascendencia que ha tenido, además, en el último tiempo histórico, el peso que se le ha dado, etc. Y finalmente, la idea de la reconstrucción, ¿no? Que obviamente, lo pienso con Alberto y con Anderson, tiene que ver con la lucha de clases, es decir, el marxismo fuera de la lucha del movimiento obrero por su emancipación es una teoría sin sujeto, ¿no? Sin la lucha de los trabajadores por una sociedad socialista es una teoría crítica más. El aspecto diferencial del marxismo es que no es solo eso, sino es una teoría para la autoemancipación de la clase obrera, prospectiva, que en ese sentido incluye esa relación entre teoría y práctica inescindiblemente, ¿no? Entre una reflexión teórica para operar sobre el mundo que nos rodea y transformarlo, y separado de esa transformación, insisto, pasa a ser una teoría crítica más. Entonces, lo que sí hay obviamente, el proceso de derrota del neoliberalismo creó una tendencia hacia la academización del marxismo y hacia la idea de teóricos individuales, que yo creo que también es un problema que hay en Anderson, ¿no? Pues si bien trabaja la idea de generación, no está trabajada la idea de proyecto colectivo. Y a mi entender, no hay recuperación del marxismo como teoría crítica revolucionaria si no es parte de un proyecto colectivo. No es un gran autor que descubra tal cosa, más allá de los aportes que puedan hacer autores individuales a tema, sino un proyecto de emancipación colectiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ver el aporte que podemos hacer, ¿no? Y a mi modesto entender, creo que estamos haciendo un aporte a la idea de la reconstrucción práctica y teórica del marxismo. O sea, la existencia de una izquierda anticapitalista en Argentina es un tema, es un aporte a la reconstrucción del marxismo internacionalmente. O sea, si todo el mapa político estuviese limitado a la pelea entre peronistas y oposiciones derechistas varias, la posibilidad de emancipación de la clase obrera sería infinitamente más negativa. La existencia de una izquierda socialista que plantea luchar por el comunismo en forma militante es un dato de la realidad que, si avanzamos, tendrá trascendencia internacional de mayor envergadura, y si no tenemos éxito, no, pero estaremos haciendo el intento. Y también en que eso no puede hacerse sin una reflexión teórica sobre los debates de nuestro tiempo, ¿no? O
sin, obviamente, un estudio y un conocimiento de toda la tradición marxista, de los temas puestos en discusión a lo largo de la historia del movimiento obrero y del movimiento socialista, digamos, y del pensamiento socialista, y los desafíos que plantea nuestro tiempo y no han sido reflexionados, y no los encontramos, digo, en la reflexión de los clásicos porque no existían como tema, es decir, la crisis socioambiental. Obvio, encontramos en Marx, en Engels, puntos, y hemos publicado el texto de Blanc y Foster ahora en el IPS, pero es evidente que Marx estaba pensando la dimensión que tenía el problema, o el problema de la catástrofe nuclear, digo, para tomar cuando apareció y que ahora vuelve, ¿no? Más allá de que, obviamente, hay temas que habían desaparecido de la agenda y vuelven, la guerra, ¿no? La guerra, la reflexión sobre la guerra, enfrentamientos militares, había desaparecido de la agenda, no porque no hubiese guerra, sino porque estaban secundarizados, pero una guerra en el centro de Europa te vuelve, la posibilidad de una guerra nuclear vuelve, es un tema sobre el cual hay que reflexionar, la aparición del movimiento de mujeres, bueno, ni hablar, la recomposición de la clase obrera y cómo se logra su unidad después de la fragmentación del capital, la estrategia para derrocar el orden capitalista. Bueno, todo eso son temas que hacen a la recomposición del marxismo, junto con otros temas teóricos, más entre comillas filosóficos, como es restaurar la importancia de la idea de totalidad y sistema, ¿no? Atacada desde todo punto de vista por el pensamiento de la fragmentación, con el posmodernismo, etcétera, etcétera, pero que es un gran tema, ¿no? Y donde hay para rastrear muchos autores, pero es un tema donde hay que volverlo a poner el centro, sin crítica sistémica de conjunto, todo queda en la teoría de los movimientos sociales, ¿no? Que pelean solo por reformas dentro del orden existente y no por terminar con el orden existente, es decir, perdiendo la visión de la totalidad. No se puede cuestionar el capitalismo y pensar cómo avanzar hasta otro estadio civilizatorio, que es a lo que aspiramos, ¿no? A una sociedad socialista sin explotación y opresión. Bueno, disculpas por haberme pasado unos minutos, pero espero haber aportado al debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, a los organizadores y organizadoras, ¿no?, de esta presentación, a los compañeros y las compañeras de Clave Roja, acá de Zona Sur. Agradecimientos también, obviamente, a quienes me acompañan, a Chipi y Alberto, por sus lecturas. Primero que nada, es muy estimulante. Para mí, siempre en cualquier presentación, lo más interesante es lo que tienen para decir los lectores, lo que puede llegar a decir un autor. En ese sentido, bueno, les agradezco a ambos el gesto de la lectura y el gesto de ambas intervenciones. Y bueno, hay muchos aspectos para discutir en las cosas que plantearon, que bueno, voy a tratar de decir algunas cosas al respecto, pero en lo que respecta a los agradecimientos, antes de pasar a los dos puntos que me gustaría hacer, bueno, decir que bueno, retomando algo tal vez de lo que decía Alberto al comienzo de su intervención y bueno, lo que decía también Chiqui recién cuando estaba culminando, que bueno, para mí es muy valiosa de esta experiencia de poder publicar un libro como este en ediciones IPS. Es muy interesante, ya bueno, yo tengo toda una relación obviamente con los compañeros, las compañeras del PTS de hace muchos años, pero más allá de eso, poder hacer esto habla en definitiva bueno, es una expresión de algo muy interesante que está pasando en relación a algo de los propósitos, ¿no?, que persigue Ediciones IPS de alguna manera. Bueno, el hecho de que un libro como este se haya materializado, ¿no?, en esta editorial me parece algo muy significativo. En ese sentido, obviamente, los agradecimientos no son solo para Ediciones IPS, sino también y a través de ella, ¿no?, al partido en su conjunto, sino especialmente a Juan Dalmazo, ¿no?, que tuvo mucho que ver con el hecho en sí de la publicación de este libro por esta editorial. Bueno, habiendo establecido esto así rápidamente, me gustaría, como decía, hacer dos puntos básicamente en esta intervención. Dos puntos que, bueno, el primero sería como más reconstructivo, o me gustaría reponer algunas cosas del argumento del libro. Ya Alberto y Chipi tocaron varias cosas, pero me gustaría volver sobre algunas de ellas.
Bueno, es medio un tema, un poco como les decía, que un autor tenga que decir algo sobre un libro. Siempre me parece más interesante invitar a la lectura, pero creo que valdría la pena decir algunas cosas. Y luego me gustaría justamente plantear algunas cuestiones para tratar de avanzar, ¿no? Ir un poco más allá del libro en sí, y bueno, que tal vez las podemos discutir. Así que bueno, en relación a este primer punto que me gustaría hacer más reconstructivo, como les decía, bueno, decir en principio que el libro en sí fue concebido, digamos que tiene dos propósitos elementales, ¿no? El primero vendría a ser una aproximación historiográfica y, si se quiere, cartográfica también a ese concepto del marxismo occidental, ¿no? Un concepto que sus orígenes, ¿no?, en las primeras décadas del siglo XX, y más puntualmente en el contexto específico, ¿no?, de ciertas polémicas suscitadas en el seno de la Segunda y Tercera Internacionales, bueno, ha sido empleado extensamente para designar o para dar cuenta de ciertas corrientes, sobre todo filosóficas, ¿no?, opuestas a la llamada ortodoxia soviética u oriental. Y por lo general, un concepto muy asociado a un cierto desplazamiento que habría tenido lugar en relación a los intereses de análisis, de estudio en el marxismo, que tiene que ver con un corrimiento de los problemas de la economía y la política hacia problemas más de índole, bueno, filosófica, cultural, artística, ¿no? Ese, de alguna manera, es el sentido canónico del concepto, sobre todo un poco de lo que se desprende de la intervención de Anderson, ¿no? A su vez, el otro propósito del libro, que es un poco, vendría a ser un desprendimiento de esto, un corolario de esto, vendría a ser efectivamente repasar, ¿no?, algo de la trayectoria intelectual de, bueno, quien sin duda ha sido el más importante de los promotores de la noción, ¿no? Obviamente, un poco como yo exploro o trabajo en el libro, atrás de la noción hay otros autores, ¿no?, más allá de Anderson, como Karl Korsch, efectivamente, como un poco comentaban, Maurice Merleau-Ponty, Sebastiano Timpanaro, ¿no?, que es un autor que tal vez, y el mismo Lucio Coletti incluso, ¿no?, que hablan, marxistas italianos, ¿no?, que emplean esa noción antes que Anderson. Entonces, tiene que ver entonces el otro propósito, objetivo del libro, con algo del repaso de la trayectoria de Anderson, ¿no? Quien, bueno, efectivamente, en su libro del 76, en sus consideraciones sobre el marxismo occidental, en definitiva lo que hizo es una operación que implicó establecer los lineamientos fundamentales, ¿no?, del canon del marxismo occidental, y para eso estableciendo a su vez toda una serie de operaciones polémicas, ¿no?, que en definitiva un poco las alusiones, ¿no?, tanto de Alberto como de distintas cuestiones que tocó Chipi, un poco tiene que ver con eso, ¿no?, con el carácter polémico de ciertas operaciones de lectura, ¿no?, sobre las que se monta, digamos, la intervención de Anderson. Bueno, el elemento más importante, ¿no?, ya para ir un poco más desgranando algo del libro, el elemento más importante de la lectura, ¿no?, de la tradición que proponía Anderson, lectura, como dije, a través de la que en definitiva fija un canon, tiene que ver con cómo las condiciones de derrota, ¿no?, que se impusieron durante el grueso del siglo XX para las masas en general y para el marxismo en particular, digamos, acarrearon un quiebre o una ruptura de las dimensiones de la teoría y de la práctica, ¿no? Bueno, entonces, en tanto producto fundamental de la derrota, esta formación, ¿no?, particular del marxismo occidental sería una consecuencia de dicha ruptura y a la vez una circunscripción exclusiva al dominio de la teoría, ¿no? Obviamente que esto también tiene que ver con ciertas condiciones, ¿no?, que se instalaron en el mundo, sobre todo a partir de la segunda posguerra, ¿no?, donde claramente tenemos diferenciados un bloque oriental, ¿no?, y un bloque occidental, que un poco como que en sí obviamente son conceptos muy problemáticos, ¿no?, estos de este-oeste, oriente y occidente, pero tienen que ver con algo de ese contexto histórico, ¿no? Algo del concepto, obviamente, con un poco
reponía Chippy. Algo de la intervención de Anderson tiene que ver con la propia metáfora, sobre todo que emplea Gramsci para pensar las tácticas más adecuadas para cada uno de esas regiones del mundo, ¿no? Bueno, la guerra de maniobra, la guerra de posición, tiene que ver con eso, pero no solamente, ¿no? Y bueno, me pareció muy atinado lo que decía recién Chippy en relación a la génesis, ¿no? de algo de todas esas discusiones que tienen que ver efectivamente con algo que va más allá de Gramsci, ¿no? Y que implica todo, digamos, debates muy arduos, ¿no? Que tuvieron lugar en el seno sobre todo de la tercera, ¿no? Internacional. Bueno, Anderson, digamos, en su estudio, ¿no? Además de presentar y desarrollar este diagnóstico, ¿no? Y llevar a cabo ese conjunto de operaciones sumamente polémicas, efectuaba también un pronóstico, un vaticinio, ¿no? Que esto es un elemento muy importante de la intervención de Anderson del 76, ¿no? Digamos que su hipótesis principal era que muy pronto, y tengamos en cuenta que el libro efectivamente fue el libro, ¿no? Cuando decimos libro, también hay que tener en cuenta que este texto, ¿no? Consideraciones del marxismo occidental, fue escrito a los fines de introducir, bueno, toda una serie de textos que habían sido publicados antes, justamente en el contexto de la New Left Review, y fue concebido como una introducción a una compilación que iba a salir, que finalmente no salió como introducción, sino como libro individual, pero bueno, hoy lo conocemos sobre todo como un libro propiamente dicho. Bueno, digamos, ese pronóstico, ese vaticinio que Anderson un poco entablaba en ese contexto que tenía a las espaldas, que era básicamente el mayo francés, ¿no es cierto? Y el clima un cierto clima de ascenso, ¿no? De la lucha de clases. Él decía, Anderson, que muy pronto iba a tener una reunificación de la teoría y la práctica. Y digamos, que hablara en estos términos, ¿no? Y que dijera no reunificación, lisa y llanamente, sino reunificación, bueno, comporta. Hay un cierto supuesto idealista, digamos, en algo de esto, porque lo que implica hablar en estos términos, ¿no? De reunificación y no de unificación, es que algo así como una unidad original en algún momento habría existido, ¿no? En algún momento habría habido algo así como una unidad de la teoría y la práctica. Bueno, esto es un problema, y sobre esto, digamos, me gustaría decir algo más adelante. Digamos, la hipótesis de Anderson tenía que ver con que esta reunificación, en definitiva, iba a ser motorizada por una tradición, ¿no? Que había quedado fuera de escena y que efectivamente es la tradición del trotskismo como representante del marxismo clásico, ¿no? Digamos, como último exponente, si se quiere, o que había sobrevivido, ¿no? Al marxismo clásico. Bueno, en relación yo le pongo esto en el libro, ¿no? Es muy particular la idea, ¿no? Del trotskismo que tiene Anderson. Es ciertamente polémica, también tan polémica como su idea de marxismo occidental, porque ciertamente el trotskismo de Anderson es un trotskismo selectivo, imaginario en un punto, abstracto, ¿no? Un trotskismo que está reducido a las figuras de Isaac Deutscher, ¿no? Fundamentalmente, Roman Rosdolsky, como comentaban acá los compañeros, Mandel, ¿no? Y el propio Trotsky, ¿no? Entonces, obviamente, de ese trotskismo quedan afuera muchas cosas, sobre todo, digamos, pensando como latinoamericanos y argentinos puntualmente, queda toda una parte del trotskismo muy importante fuera de algo de esa definición. Y también es un trotskismo sumamente teoricista, ¿no? Por otro lado, ¿no? Un trotskismo muy alejado de la práctica política, ¿no? Si bien digamos, algo de la política del secretariado unificado jugó su papel, ¿no? En la New Left Review, en el comité editorial de la New Left Review y en Anderson mismo, ¿no? Tuvo una influencia importante. Bueno, el trotskismo que parece tener Anderson en mente en 76 es un trotskismo sumamente teoricista en un punto, ¿no? Anderson en un punto, obviamente,
Y acá, sobre esto, está montado a su vez la polémica que él entabla con E.P. Thompson, ¿no? Porque de alguna manera Anderson tiene algo de esos aspectos teoricistas, ¿no? que el propio E.P. Thompson le va a tirar por la cabeza al Althusser, ¿no? Digamos. Entonces ahí hay una cuestión, un punto de contacto importante. Pero, digamos, es muy polémico también, no solamente su idea de marxismo occidental, sino en un punto también su idea de marxismo clásico y más particularmente de trotskismo. Entonces, la intervención de Alberto en este sentido me parecía muy, muy oportuna. Bueno, más allá de esto, digamos, en el libro, en mi libro, ¿no? Hay por otro lado también un análisis, una discusión, ¿no? Digamos, con algo de todo esto, es decir, con los orígenes y las torsiones, ¿no? de ese concepto del marxismo occidental, como así también, efectivamente, del itinerario de Anderson y lo que el despliegue de sus lecturas e hipótesis respecto a la tradición de alguna manera implicaban o involucraban. Hay asimismo, por otro lado, una atención brindada al impacto, ¿no? Que generó la intervención, ¿no? de Anderson del 76 y una aproximación a las reconsideraciones que el mismo Anderson, ¿no? va a tener más adelante, digamos, sobre todo entre la huella del materialismo histórico, pero no solamente, ¿no? Porque Consideraciones sobre el marxismo occidental, digamos, forma parte, ¿no? de un conjunto de textos de Anderson que podríamos denominar como, son los textos marxistas de Anderson, ¿no? O mejor dicho, de historia intelectual o de teoría marxista, ¿no? Porque, y esto, el libro también, digamos, examina algo de las secuelas, ¿no? Que sus intervenciones iban a tener en el resto de la obra de Anderson, como hay un corrimiento de esos intereses hacia otro tipo de cuestiones, ¿no? Que va a tocar y trabajar Anderson en el resto de su biografía, ¿no? El Anderson que tenemos hoy, que es un Anderson de 80 y pico de años, bueno, es un Anderson preocupado por otras cosas, ¿no? Obviamente que siempre vuelve sobre estos temas de una u otra manera, pero en definitiva los libros que sobre todo publicó en los últimos 20 años son libros sobre relaciones internacionales, ciencia política, podríamos decir más en general, y que están bastante alejados, ¿no? de sus preocupaciones por la teoría marxista, por la lucha de clases en definitiva también, ¿no? Entonces, en el libro hay un examen de esto, de las reconsideraciones que Anderson efectúa, de las secuelas que eso va a tener para su propia obra, y hay también en el último trecho del libro, digamos, un examen, o mejor dicho, un intento de completar el mapa de Anderson, ¿no? Desde el prisma del presente. Cosa que supondría tanto un examen de ciertos desarrollos teóricos ulteriores, o digamos, desarrollos teóricos marxistas que habrían tenido lugar sobre todo en las últimas 2 décadas, o 3 décadas, mejor dicho, ¿no? Luego del colapso eurosoviético, por decirlo de alguna manera, como asimismo un relevamiento de los análisis historiográfico-conceptuales del marxismo occidental y sus sucedáneos o sustitutos conceptuales más importantes, ¿no? Como las nociones de, miles de marxismos o mil marxismos, nuevas teorías críticas, marxismo global, etc. A los fines concebidos, ¿no? del libro, esto último es especialmente importante, o especialmente central, pues, como decía, efectivamente conlleva, ¿no? El escrutinio de una serie de conceptos contemporáneos y a su vez una revalorización de la capacidad explicativa, ¿no? que aún hoy posee la idea de marxismo occidental, ¿no? En el sentido de un concepto que no solamente habla de un momento restringido, ¿no? del siglo XX, de la teoría marxista del siglo XX, sino también del presente, ¿no? Porque efectivamente algo de lo que, sobre todo de la intervención de Anderson en relación a esa categoría, implicó, pervive, ¿no? en un montón de otras categorías que se usan en el presente para, digamos, periodizar, cartografiar, analizar, ¿no? la teoría marxista o las teorías marxistas en general.
Bueno, atado esto, obviamente también en el libro hay una polémica, una serie de controversias planteadas, algo de la intervención de Domenico Losurdo, como comentaban sobre todo Chipi, y asimismo una pregunta que es un poco con la que culmina el libro, por los futuros del marxismo occidental y del marxismo más en general, ¿no? Digamos, en resumidas palabras, en poquísimas palabras, esto sería el libro. Se trata ciertamente de una contribución modesta, ¿no?, a mi modo de verla, que se inscribe, ¿no?, en el género disciplinar de la historia intelectual, y que no tiene estrictamente que ver, esto es una anécdota, con la labor, digamos, que yo llevo a cabo como investigador, digamos, de hecho en el Centro de Historia Intelectual de esta universidad. Por ende, digamos, no esperen encontrar tesis demasiado novedosas o desarrollos muy originales, ¿no?, en este libro. Si hay algo así como un descubrimiento del que me puedo jactar, ¿no?, es que en este pequeño librito tiene que ver con el nombre de Anderson, ¿no?, que esto es una anécdota que me gustaría comentarles. Que en sus memorias, digamos, Benedict Anderson, el hermano de Perry, es un poco el que reveló unas memorias que fueron publicadas recientemente, que el nombre de pila de Anderson no es Perry, sino que es Rory, ¿no? Pero me parece que más allá de esto que dijo Benedict Anderson, no estaba muy claro hasta el momento por qué Perry, ¿no? Yo creo poner ahí que Perry es un nombre de guerra, ¿no?, que él adopta como una derivación que de hecho es su segundo nombre, que es Peregrine. Bueno, esto es simplemente un comentario para decir que no hay grandes descubrimientos en el libro, y que si el trabajo tiene alguna virtud, ¿no?, me animaría a decir, es que, yo creo que lo que logro hacer acá de alguna manera es sintetizar y organizar, ¿no?, una serie de temas, ordenar teórica e historiográficamente un mapa, si se quiere. Es, digamos, la virtud de la utilidad. Así que espero que de alguna manera los y las lectoras de este libro les resulte útil, en definitiva, sobre todo para pensar algo de todos estos problemas y pensar el marxismo, ¿no? Pensar el marxismo, pensar la actualidad del marxismo, sobre todo. Bueno, dicho esto, muy rápidamente me gustaría tocar el problema de la teoría y la práctica, ¿no?, que es, si se quiere, me parece algo que estuvo muy presente, sobre todo con las intervenciones de ambos, ¿no?, de Alberto y de Chipi. Algo que reviste especial importancia, ¿no?, para los propósitos perseguidos, ¿no?, en el libro, de un poco de los que daba cuenta al inicio, es lo que yo denomino la hipótesis de Jameson, ¿no?, de Frederick Jameson, que obviamente es una hipótesis que no la podemos, remitir exclusivamente a Jameson, pero me parece que tiene fuerza pensarla en estos términos, porque Jameson yo creo que es el que mejor la formula. Que, dicho sea de paso, ¿no?, Frederick Jameson es un autor norteamericano que propuso una lectura del marxismo occidental que antecede a la del propio Anderson, ¿no? Muy rápidamente, esta hipótesis de Jameson consiste en que, dado que el marxismo ¿no?, varía según el contexto histórico en el que se desarrolla, y sobre todo las preguntas y las necesidades específicas en las que en cada momento, de alguna manera, el marxismo debe responder, lo que supone a su vez que existen tantos marxismos como situaciones concretas puede haber. La crisis del marxismo, la desintegración del mundo bipolar, ¿no?, de alguna manera, que rigió durante, sobre todo, la segunda parte del siglo XX, habría traído aparejada, dice Jameson, la pérdida de sentido en un punto, ¿no?, de esa dicotomía, ¿no?, de un marxismo occidental y otro oriental, y de alguna manera Jameson va a proponer otra dicotomía, sobre todo porque él propone la idea de marxismo tardío, ¿no?, un marxismo tardío que, en último término, que por un lado obviamente la dicotomía sería ahí con
un marxismo primero, un marxismo intermedio, ¿no? Y sobre todo este marxismo tardío sería una respuesta, ¿no? a un mundo que se configura, que se venía gestando obviamente desde mediados de la década del 70, sobre todo, ¿no? Pero que, digamos, en el contexto de los años 90 se termina de configurar claramente, que es un mundo globalizado, que es un mundo transnacional, es un mundo del capitalismo tardío, ¿no? Entonces, ese marxismo tardío, ¿no? que tiene en mente Jameson, es un marxismo en definitiva que estaría a la altura de las demandas de lo que ese capitalismo tardío, transnacional, plantearía, ¿no? Bien, digamos, entonces la pregunta que a mí me gustaría plantear, digamos, para discutir, teniendo en cuenta que esa es la situación, no, sí, continuamos viviendo en algo de ese mundo, digamos, obviamente que no estamos, digamos, los años 90 no son los años en los que vivimos, ¿no? Actualmente ha pasado un montón de cosas, ¿no? Sobre todo la crisis de 2008, en la crisis de 2008 para acá, obviamente se han alterado muchísimas cosas y la coyuntura es otra, pero en lo fundamental continuamos viviendo, ¿no? Digamos, en esa fase o en ese momento del capitalismo, en un momento de un capitalismo transnacional, globalizado, tardío, ¿no? Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿qué decir entonces del problema o de la problemática, ¿no? De la unidad de la teoría y la práctica en un mundo totalizado en donde esa división, ¿no? de los territorios a los cuales habría quedado maniqueamente circunscripta cada una de esas dimensiones, ¿no? Las dimensiones de la teoría y la práctica? Esto es, ¿no? La teoría para lo que respecta a Occidente y la práctica para lo que respecta a Oriente. Bueno, ya no se encuentra operando, ¿no? Digamos, dado que es un mundo que ya no opera o no opera de la misma manera, ¿qué decir entonces de la teoría y de la práctica? Bueno, obviamente que esta es una pregunta que alude a los futuros, ¿no? En cuanto tales, o a los porvenires posibles, ¿no? No ya del marxismo occidental, sino del marxismo más en general, ¿no? O el marxismo en cuanto tal. Y es una pregunta, por ende, también que atañe a las perspectivas de una emancipación radical, ¿no? Respecto del estado de cosas existentes, de la supresión y la superación de ese estado de cosas. Entonces, tal como se encuentra presentada en Anderson, ¿no? Me parece que, y esto, bueno, de esto discutimos un poco la otra vez en la presentación anterior, a la que un poco que hizo mención Alberto. Bueno, la decisión histórica, ¿no? De la teoría con la práctica y su vinculación con la experiencia de la derrota tiene en Anderson un estatuto eminentemente contingente, un poco por lo que le señalaba anteriormente, ¿no? Anderson, en efecto, habla de una reunificación de la teoría marxista, ¿no? Con la práctica del movimiento obrero, ¿no? Esos son un poco los términos de Anderson. Esto lo que supone, obviamente, es que en algún momento, ¿no? Acá hay una especie de supuesto idealista que algo así como esa unidad habría tenido lugar, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Porque si hay algo que arrojan las enseñanzas de los propios marxistas occidentales, ¿no? En donde efectivamente un poco como comentaba Alberto, el psicoanálisis en varios de ellos, ¿no? En Althusser, por ejemplo, varios de los miembros de la Escuela de Frankfurt, etcétera, tuvo, digamos, un papel muy importante. Es que la enseñanza que nos arrojan es que toda unidad en un punto se encuentra ya perdida, ¿no? Es ilusoria, ¿no? Es fragmentaria, digamos. No tiene lugar de una vez y para siempre, ¿no? Obviamente que como consigna, ¿no? Digamos, como una consigna política, ¿no? Tiene potencia, ¿no? Aspirar, digamos, aportar, ¿no? A de esa unidad, ¿no? Y en ese sentido, enarbolar esa consigna sigue siendo algo, me parece, productivo y a tener en cuenta. Pero incluso para la misma práctica política es algo que hay que tener en cuenta los límites, ¿no? De esa unidad, ¿no? Es una unidad, y esto no implica necesariamente sacar conclusiones post-marxistas, ¿no? Como en efecto muchos sacaron, ¿no? Digamos, sobre todo en la década de los 80, sino simplemente de tener autoconciencia, ¿no? De algo, digamos, dar pasos firmes
en la dirección de una autoconciencia de los límites de esa unidad. Incluso si vamos a la experiencia, digamos a la historia misma del marxismo, más allá del marxismo occidental, la propia experiencia de la Revolución Rusa, digamos, da cuenta de cómo esa unidad en un punto, digamos, la derrota de alguna manera sobre la que se monta toda la tradición del marxismo occidental, pero no solamente ella, ¿no? Digamos, el proceso mismo de burocratización de la Revolución Rusa puede ser conceptualizado en un punto como un producto, ¿no? de una no autoconciencia suficiente sobre los límites, ¿no? de la unidad, ¿no? de la teoría con la práctica. A ver, digamos, a mí obviamente ambas esferas, digamos, cuentan con autonomía relativa, ¿no? Esas esferas de la teoría con la práctica. Cosa que no supone que hay que apostar por ponerlas en diálogo, por, digamos, incluso apostar a una confluencia, ¿no? Entonces, en un punto a mí me interesaría dejar esto como una pregunta abierta para que discutamos, no necesariamente acá, si lo podemos hacer acá mejor, obviamente, porque me parece que lo fundamental tiene algo es una pregunta de ese orden, ¿no? Es una pregunta abierta y que en un punto tenemos que seguir pensando. De hecho, si hay política en el marxismo occidental en general, si hay política, por ejemplo, en empresas como la Escuela de Frankfurt, pasa por la apuesta por pensar, digamos, ¿no? Problemas como estos, ¿no? En esa apuesta me parece que hay cifrada muchísima politicidad. Cosa que, y esto, digamos, lo subrayo, no implica que, digamos, pensar los problemas estratégicos, ¿no? Del marxismo, digamos, rehabilitar algo de lo que fue el marxismo clásico, si se quiere, sea algo que haya que descartar, mucho menos, ¿no? Me parece que, digamos, ambas cosas pueden convivir tranquilamente y de hecho se pueden producir diálogos interesantes entre ambas cosas, ¿no? Entonces, en un punto la pregunta vendría a ser, digamos, ¿cuáles son, digamos, lo que un poco el porvenir en definitiva plantea es, dado que tenemos algo así como un marxismo global, ¿no? Hoy en día y tenemos restos del marxismo clásico, bueno, ¿cómo tiene que ser la vinculación de esos marxismos con la práctica política en definitiva, ¿no? Bueno, nada, estoy tentado de culminar un poco como Anderson mismo culmina sus consideraciones sobre el marxismo occidental, ¿no? Luego él escribe un, digamos, posfacio, un epílogo posterior a la escritura original del libro, pero en el cuerpo del texto original, ¿no? Digamos, él concluye diciendo que cuando las masas hablen, digamos, los teóricos permanecerán necesariamente en silencio, ¿no? Bueno, me parece que algo de esa frase continúa, ¿no? Teniendo potencia para pensar algo de todos estos problemas. Así que, bueno, me voy a contentar entonces con finalizar con algo de eso. Así que, bueno, nada, me gustaría que podamos tener una conversación y una discusión sobre estos problemas. Bueno, muchas gracias. Hola. Yo no leí el libro, así que te hago la pregunta, así como Anderson ignora categóricamente algunos autores, en tu revisión o en tu crítica, ¿nombrás otros autores, digamos, que Anderson pasó por alto? Más allá de lo que dijo ahí el compañero. Ya sé que no es una guía de lectura tu libro. Pero bueno, el trabajo de Anderson pretendía ser una especie de guía de lectura para marxistas o gente que está iniciando y, bueno, ya que es una crítica a eso, bueno. Bueno, sobre tu pregunta, no, él te contesta, sí está en el libro, pero él te responde mejor. No, a mí lo que me interesó es lo que señalaba recién Santiago, que estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con la intervención del chipi anterior, etcétera, pero sí con cómo planteó el problema de la unidad entre teoría y práctica.
y con esa idea de una unidad perdida, digamos, ¿no? Y sí, claro, nunca hubo tal cosa, ni puede haberla en realidad así planteado. Porque el marxismo es una teoría. Y nunca estuvo articulado con una práctica de manera biunívoca, por eso que vos decías de la autonomía relativa. Jamás. Ni siquiera en Marx. Ni en Marx mismo. Marx articuló su propia teoría, políticamente la tradujo de distintas maneras a lo largo de su vida. Y se murió traduciéndola. Es decir, no, nunca hubo una articulación tal. Y después, unívoca, digamos así, originaria, fue mutando, porque la manera en que una teoría se articula con una práctica política, una estrategia, etc., no es necesaria, es contingente siempre. Y después, por supuesto que también el marxismo se articuló con la práctica socialdemócrata de la Segunda Internacional, básicamente reformista. Simultáneamente se articuló en algunos casos con sindicalismos revolucionarios, tendencias más anarquistas, que también eran marxistas. Al mismo tiempo eran marxistas, porque articulaban la teoría con otra práctica política, pero simultáneamente. Y en la revolución, hasta la salida de la Primera Guerra Mundial, el marxismo se articuló de unas maneras sumamente diversas. Dentro de la propia socialdemocracia, Rosa Luxemburgo no era lo mismo que Kautsky ni que Bernstein, por ejemplo. Y todos eran marxistas. Entonces articulaban el marxismo con prácticas muy distintas. Nunca existió tal unidad así. Y no puede existirlo. Porque una teoría no se puede articular con una práctica de manera biunívoca. Nunca. Es imposible eso. Y después, ni que hablar si después vamos al estalinismo, vamos a América Latina. Mariátegui, entonces no, se articulan de unas maneras muy distintas. No hay tal cosa, porque por el estatus diferente entre una teoría y una práctica política. Pero además, me parece te agregaría una cosa más que creo que un poco algo planteaba también en la presentación anterior, digo la de la semana pasada que hicieron Omar H. Que además una práctica política abreva de distintas concepciones y teorías, no de una sola. El marxismo, yo comparto con lo que decía Grun, por ejemplo, de que el marxismo, que decía Sartre, la idea del marxismo como horizonte insuperable de nuestra época, en el sentido de la crítica del capitalismo, del núcleo duro del capitalismo. Pero el marxismo tiene que convivir en términos de su articulación con la práctica política, con otras concepciones además, con otras teorías además, como el género. El problema de género, el marxismo no es de ninguna manera autosuficiente, y en muchos otros terrenos no es autosuficiente. Y sin embargo son terrenos donde la práctica requiere teoría. Y entonces el marxismo no puede dar una respuesta excluyente. Tiene que confluir junto con el marxismo distintas teorías para dar respuesta a esas prácticas. No solo el marxismo. Entonces la unidad esa es utópica. Nunca vamos a encontrar tal tipo de unidad, digamos, ¿no es cierto? Lo que sí, una salvedad. Bueno, hay que articular eso en la práctica. Hay que articular todos esos todo eso confluye en la práctica, y también hay que articularlo en la teoría. También hay que articularlo en la teoría, y a veces ahí hay problemas. Yo incluso veo problemático el enfoque de Jameson. Y ni que hablar de la manera en que los yanquis se refieren a las critical theories, donde entra cualquier cosa de adentro. En ese sentido, no se trata de agarrar toda cosa que se llama crítica y meterla toda junta en una bolsa, no. Tanto en la práctica como en la teoría misma, eso tiene que ser coherente, tiene que ser una unidad coherente, una teoría crítica de la sociedad que puede incorporar esos aspectos y una práctica que puede incorporarlos en la práctica, de alguna manera, digamos, ¿no? Y eso es un desafío de construirlo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que es muy problemático ese tema de la unidad teoría-práctica. Sí, dos o tres cuestiones. Una primera que, Anderson es un autor súper sugerente, ¿no? Primero porque hicimos algunas críticas y es ultra sugerente, interesante, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo y explotarlo. Está lleno de insight, aún en las cosas más flojas es súper interesante. Pero yo quería tomar un aspecto porque Anderson Santiago habla de un trotskismo imaginario en el sentido de una construcción que tiene él de lo que supuestamente sería el trotskismo. En realidad, en el libro de Consideraciones sobre el marxismo occidental, el epílogo niega gran parte de lo que dice en el texto, ¿no?
el epílogo ataca lo más característico del trotskismo, entonces es donde ya se está yendo de ese momento de mayor influencia que había tenido Mandel y el SU y el International Socialist Group sobre la propia práctica de Anderson. Pero la influencia de Deutscher lo lleva a no ver la magnitud de la derrota que va a tener después el stalinismo. Por ejemplo, él habla en un momento, hay otro texto que se llama Crisis del marxismo que crisis, algo por el estilo, diciendo que estábamos mucho mejor con Brezhnev que con Stalin, que avanzaba todo, etc. Muy influenciado por la idea de la perspectiva de la autorreforma de la burocracia, ¿no? Y es un punto que en toda la reflexión general sobre Anderson se ve que después le cae un mazazo, porque no se esperaba, digamos, la caída de la Unión Soviética y la descomposición en la manera que se da. Porque él tenía una ilusión de que iba a haber un paso progresivo a una autorreforma, y que si bien le permite mantenerse antiimperialista a contramano de la tendencia de muchos otros pensadores de la época, lo lleva a una visión que después, bueno, lo va alejando de una práctica política más o menos permanente y persistente, ¿no? Y creo que es un movimiento que hay en Anderson que es interesante para pensar. Ahora, las discusiones en general son situadas. Digamos, la discusión sobre teoría y práctica no es una teoría, a mi entender no es un debate general, sino que es un debate situado. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos tenido, producto de la derrota, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, como señalaba, una tendencia hacia una academización del marxismo y una definición que creo que hay que cuestionar y con la que hay que discutir, es la idea de que toda militancia partidaria, y en particular la militancia del trotskismo, degeneraba en una secta donde los militantes eran robotitos que repetían algo que algún gurú decía que había que decir, ¿no? El argumento Tarkus, digamos. Que lo cita Santiago, pero para mí es una idea que hay que atacar y desterrar, y que es una teoría terriblemente negativa. Esa definición que da Tarkus, que tiene que ver con su propia práctica posterior. Y que, de algún modo, yo creo que nosotros tratamos de desmentir en nuestra práctica por la vía de los hechos, no que hacemos una práctica para desmentir a Tarkus, pero si ustedes ven, los compañeros, digo, sin tener que hacerlo, reivindicaban parte de la tarea editorial, pero yo digo de la elaboración. Juan Dalmacio es miembro del Comité Central del PTS, igual que yo, igual que Fernando Rosso, igual que Andrea Datri, pionera en rearmar una visión del feminismo socialista con su libro Pan y Rosas traducido al inglés, al francés, al portugués y al alemán y al italiano. Ahora Paula Baggio va a publicar un trabajo que va a dar que hablar sobre los debates sobre la tecnología, la elaboración, los debates sobre la economía actual y en polémica con otras corrientes. Esteban Mercatante en los análisis de la estructura económica argentina y los debates que se dan. Matías Mayelo con Emilio Albamonte, el trabajo de estrategia socialista y arte militar. Y estoy nombrando a todos compañeros que somos miembros de un mismo comité central. Digo, para esa idea de que la reflexión de la intelectualidad marxista revolucionaria estaría en contraposición con la militancia partidaria y la militancia revolucionaria asumida. Entonces, yo insisto, porque para mí la tesis Tarkus viene siendo como una suerte de obstáculo epistemológico, ¿no? Es decir, que opera como algo que señala esto, que la adscripción a una militancia partidaria consciente implicaría dejar de pensar, dejar de reflexionar, dejar de usar el marxismo de una forma crítica. Y a mi entender es lo contrario, o sea, si una militancia partidaria no implica el desarrollo intelectual de quien la lleva adelante, en el sentido de una visión crítica de la realidad, pensar con su propia cabeza, en diálogo crítico con sus compañeras y compañeros de militancia, no es una verdadera práctica revolucionaria. Y en ese sentido, digo, esa actitud de los marxistas que Anderson llama clásicos, pero no es el problema del mote que se le ponga, era algo que uno veía en la generación de los dirigentes bolcheviques antes de la estalinización, donde debatían, teorizaban, escribían, polemizaban, dentro de una perspectiva de asumirse como revolucionarios. Y yo creo que en ese sentido el marxismo será revolucionario o no será. Es decir, el marxismo como teoría crítica estará ligada a una práctica subjetivamente revolucionaria, o no será marxismo, será una teoría crítica más del capitalismo, pero no una herramienta para la transformación, porque es cierto
y yo coincido con esto, cuando las masas hablen, los teóricos, etc., pero hasta ahí. Es decir, las masas pueden hablar, rebelarse, pero si no hay un medio político con el cual las masas puedan emanciparse, esa rebelión será contenida, frenada, derrotada. O sea, si no hay la construcción de una herramienta colectiva por parte de las explotadas, los explotados, la intelectualidad crítica, etcétera, para enterrar al capitalismo, el capitalismo no se va a morir de un infarto. No va a tener, contra la visión catastrofista que el capitalismo se liquida, y contra a veces la visión que a mí me choca en el medio académico, que te dicen el marxismo fue ortodoxo determinista, y yo digo, che, pero pará, Lenin es un teórico de la subjetividad, de la autonomía relativa de lo político. Digo, sin una autonomía relativa de lo político, una herramienta revolucionaria para enterrar el capitalismo, no va a ser liquidado. Entonces, a mi entender, modesto entender, el destino del marxismo, de los marxismos, como quieran llamarlo, pero el destino de recomponerse como una teoría crítica en la búsqueda de su diferencial respecto de otras teorías críticas, está ligada a que esa elaboración teórica va vinculada a una práctica subjetivamente revolucionaria. Desde ya, en ciertos momentos históricos esa práctica te puede estar ligada a escribir El Capital. Obviamente, Marx era tan revolucionario cuando escribió El Capital como cuando escribió el Manifiesto Comunista o cuando escribió los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores. Puede tener ese momento superlativo en un momento de aislamiento político, de no acción revolucionaria de las masas, o no. Pero estaba ligada, esa elaboración teórica a esa actitud revolucionaria subjetiva, sin la cual creo no hay marxismo revolucionario, ¿no? O por lo menos lo que yo creo que está ligada a esa reconstrucción, para hacer una teoría dominante del movimiento de masas, para transformarse en fuerza material, la teoría en fuerza material, y pasar de la crítica de las armas a las armas de la crítica, de las armas de la crítica a la crítica de las armas, al revés. O sea, que se corporice la teoría revolucionaria en un sujeto que la pueda llevar adelante en el movimiento obrero, tiene que haber una elaboración de personas subjetivamente que elaboren intelectualmente, ligada a esa práctica de la misma clase revolucionaria, la posibilidad de la superación, ¿no? Y sí, esa idea, hay una idea muy fuerte de Gramsci de que la no cooptación del intelectual está ligada a esa práctica junto a la clase obrera, ¿no? Permanentemente esa reflexión, ese intercambio, sin el cual, digamos, la política de cooptación enorme de la burguesía, de la intelectualidad crítica, tiene éxito. Uno puede estar en el mundo académico sin ser un académico, en ese sentido claro, o sea, en el sentido de pensarse que alguien hace teoría separada de una práctica política con quienes no necesariamente son grandes teóricos, pero son intelectuales de su clase, para tomarlo gramscianamente también, en tanto llevan adelante una tarea de organización y dirección de su propia clase, ¿no? Entonces, insisto, porque al ser situado el debate, ¿no? Al ser situado el debate de teoría y práctica, yo creo que el tiempo está empezando a cambiar, ¿no? Algo mencionaba Santiago, pero yo sería más radical en esa definición, porque la idea de que estamos en una época de crisis, guerra y revoluciones, decían Lenin y Trotsky en la época de la Tercera Internacional, y si bien nuestra visión, esa época de conjunto se mantiene, o sea que la perspectiva de la revolución proletaria estuvo planteada como posibilidad histórica durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, después de la derrota neoliberal, las contradicciones del sistema se están expresando en forma mucho más explosiva. O sea, la crisis del 2008 fue una crisis económica, pero ahora tenemos una guerra en el centro de Europa. Entonces, los temas vinculados a la crisis, la guerra y más temprano o más tarde la revolución son temas no simplemente sobre los cuales especular, sino que empiezan a contornear mucho más nuestra vida, ¿no? Si ustedes veían el diagnóstico del foro de Davos, para no hablar de algo que podemos decir los marxistas, es un diagnóstico totalmente sombrío el que dan los referentes más importantes de la clase dominante. Dicen que están ante los desafíos más grandes desde la Segunda Guerra Mundial en relación a la crisis del orden internacional en el cual están y a las consecuencias que puede tener la situación de inflación ligado a crisis y hambrunas que ellos pronostican. Estoy diciendo, son más catastrofistas que el más catastrofista de los marxistas, los de Davos hoy. Si ustedes los escuchaban, era brutal. Entonces, digo, eso porque está vinculado a que la reflexión teórica es una reflexión que cada vez más está ligado a problemas que hacen a la estrategia política de cómo responder y a debates en los cuales intervenir. Hoy, por ejemplo, la izquierda mundial está cruzada por un enorme debate sobre la guerra en Ucrania.
y es un enorme debate que cruza y sobre el cual uno no puede no ver o no tomar o no discutir, no reflexionar y no opinar, porque es parte de un debate. Bueno, ya pasó el chivo, vamos a discutir entre los partidos del FIT la semana que viene, que no tenemos acuerdo en la guerra de Ucrania, digo, que venimos actuando en común y es muy importante, el Frente de Izquierda Unida en Argentina y todo. Soy de los que menos podría negar la importancia política de la existencia del FITU. Pero digo, en un tema como la guerra en Ucrania, por ejemplo, tenemos un debate donde no hay posiciones comunes. Y esa reflexión, digo, ¿cómo enfrentarlo? Es decir, ustedes saben, en la izquierda mundial hay un sector que opina que es lícito que apoyar que Ucrania le den las fuerzas de la OTAN armas a Ucrania. Hay otro sector que es directamente ruso y que opina que como es disruptivo Rusia respecto del orden norteamericano, entonces hay que alinearse con Putin de alguna forma o críticamente. Y hay un tercer sector que opinamos que hay que tener una posición separándose de la invasión rusa a Ucrania, pero a la vez siendo totalmente críticos de la OTAN, y en ese sentido no es una guerra de liberación nacional como cualquier otra la que está planteada en el caso ucraniano. Que no se puede separar a Zelensky del armamento y la planificación militar de la OTAN. Estoy adelantando a polémicas que vamos a tener. Pero digo nada más para el hecho de que los debates de la guerra, la revolución y la crisis son temas que el marxismo o aborda o perece. Digamos, así como la crisis del 2008 dio lugar a una serie de teorizaciones marxistas en economía que ganaron el centro de la escena, y la reflexión sobre el capitalismo actual, donde va las crisis, las teorías de las crisis, etc., tiene una presencia intelectual muy importante, muy relevante. Insisto, el debate sobre la guerra, la relación entre guerra y revolución, etc., son temas hoy presentes por la realidad, no simplemente en nuestro rastreo histórico, ¿no? o la estrategia de la revolución, la actualidad que mantiene. Bueno, creo digo estos temas para decir que tomando un poco el guante de la invitación a la reflexión que hace Santiago, que me parece muy pertinente, totalmente pertinente. Yo insisto, creo que esa distinción geográfica no tiene sentido hacerla. Podemos pensar un mismo problema en África, en Rusia, en Argentina, en Ucrania, etcétera, etcétera. En ese sentido, el marxismo global, internacional, etcétera. Yo le pongo un aditamento así revolucionario en el sentido del marxismo que a mí me interesa, digamos. Puede haber 1000 marxismos, o 2000, o infinitos, pero el problema se puede llevar a la emancipación de la clase obrera. Y en ese sentido, un marxismo que no se proponga la revolución social no será un instrumento para la emancipación de la clase obrera, será una teoría que hará aportes parciales, puede haber muchas. Yo digo, no invalido aportes que se pueden tomar de otras teorías, de otras elaboraciones, etcétera. Al revés, creo que hay que tomarlas, leerlo, nutrirse permanentemente de las elaboraciones teóricas en diálogos críticos. Al revés, eso creo que hay que alentarlo en todos los terrenos. Pero insisto, como elemento diferencial, el marxismo se reconstruirá con perspectiva revolucionaria o será otra cosa, no vinculada, digamos, a su carácter distintivo en tanto teoría que surgió y ligada a la lucha por la autoemancipación de la clase trabajadora. Bueno, eso quería decir. Gracias. Quisiera comenzar simplemente subrayando que esa forma que elegí para culminar la intervención, ¿no? de citar, ¿no? Ese final tan potente, ¿no? que tiene el primer libro de Anderson, ¿no? Porque es cierto que está ese epílogo posterior en donde un poco en definitiva los compañeros de Perry lo terminaron marcando la cancha y él volvió sobre muchas de las cosas que había planteado críticamente, digamos. Yo no elegí esa cita, digamos, de autoridad para, digamos, reforzar algo, o para darle un sentido espontaneista o incluso acontecimentalista, digamos, no me interesaba tanto eso, sino sobre todo para subrayar un poco lo que estábamos hablando, que teoría y práctica son dos dominios en última instancia separados, dotados de autonomía. Lo que no significa un poco, como traté de decir varias veces, que no pueda haber puentes, que no pueda haber diálogos, que no pueda haber conexiones, y que en cada uno de esos registros tenga que ser pensado el otro, ¿no? Digamos. Pero, y entonces, en lo fundamental a mí me parece eso, ¿no? Que en definitiva de lo que se trata es de seguir pensando sobre esa relación, no solo sobre
digamos, la reconstrucción de un marxismo conectado con las masas, sino sobre el problema de la conexión, ¿no? De cómo opera eso, de cómo debería operar, digamos, de las eficacias que eso conlleva, etc. Después, bueno, un poco para cerrar, un poco lo que comentaba, la pregunta del compañero, no quisiera dejar de responder eso. Autores que Anderson pasa por alto, eso me anoté yo, sí, me parece que era un poco por ahí va la pregunta. Bueno, sí, yo trabajo un poco eso, digamos, ¿no? En relación cuando un poco repongo todo el argumento de Anderson y voy sobre un montón de críticas que se le han hecho y que pueden hacérseles a Anderson, digamos. Bueno, una de esas críticas efectivamente es todo lo que quedó afuera. Porque por un lado tenemos la crítica de todo, cómo hizo entrar todo en esa idea de marxismo occidental, ¿no? En que tenemos hegelianos y antihegelianos, tenemos digamos, militantes políticos y no militantes políticos, etc. Y por otro lado también es todo lo que quedó afuera, ¿no? Y hay un montón de nombres ahí que quedaron afuera. Entre ellos, bueno, tal vez los más resonantes son un poco los que circularon, ¿no? Bloch, Krakauer, tal vez podríamos añadir toda la tradición del pseudo-marxismo. Bueno, muchísimas tradiciones, ¿no? Que el situacionismo, ¿no? Que también estaba teniendo un cierto peso, digamos, ¿no? En algo del contexto de definitiva en que se ha escrito el libro. Bueno, hay un montón de nombres que y un poco están ahí apuntados en el trabajo. Bien, nada, dicho eso, digamos, me gustaría cerrar un poco haciendo como, recuperando algo de lo que planteé al inicio, digamos, ¿no? Cuando estaba haciendo los agradecimientos del caso, y esto implicaría un elogio, digamos. Va a ser medio raro cuando voy a plantear el elogio, porque muchos de ustedes tal vez van a pensar que es medio raro, ¿no? Este elogio. Me gustaría, digamos, en el tercer volumen, ¿no? de la biografía de Trotsky, que Ediciones IPS tuvo el tino de reeditar, ¿no? El de Isaac Deutscher, ¿no? Digamos, la biografía sobre el profeta Trotsky, ¿no? De alguna manera. En la conclusión de esa trilogía, que recomiendo enfáticamente, digamos, no compren el libro, compren la biografía de Deutscher, es muchísimo más interesante, muchísimo más es apasionante, digamos, ¿no? La lectura de esos 3 libros. Bueno, reitero digamos, el tino que ha tenido el CNCPDS de publicar ese trabajo. Bueno, ahí en donde Deutscher hacia el final, bueno, un poco habla de la tragedia, de la figura de Trotsky, etc. Una de las cosas que dice es que él no ve que el futuro del comunismo resida en el trotskismo. ¿Y por qué algo de esto podría ser como un elogio hacia Ediciones IPS, más en particular, pero más en general hacia el PTS, ¿no? Hacia el partido? Bueno, yo creo que hay, digamos, el gesto de publicar un libro como este, pero no solamente eso, ¿no? El gesto de publicar la trilogía de Deutsche, por ejemplo, y no quiero poner, obviamente, en la misma escala este humilde trabajo que la biografía de Deutscher, o lo mismo que comentaba Chipi, ¿no? Recién, sobre el trabajo de muchos miembros del partido y que están ni más ni menos que en el propio comité central del partido. Bueno, da cuenta, me parece, de un saber, ¿no? De un saber de que efectivamente, digamos, el futuro del comunismo, más, pero no solo del comunismo, sino de la emancipación, podríamos decir en términos muy amplios, y el futuro del mismo marxismo, no puede hallarse nada más que en el del trotskismo, ¿no? Tal vez una de las hipótesis podría ser que se halla en el trotskismo, y más particularmente en el trotskismo del PTS, pero digamos, me parece que hay un montón de otras hipótesis que maneja, ¿no? la organización, y una de ellas es que, digamos, tiene que haber muchas más cosas, ¿no? que simplemente trotskismo para que haya, digamos, algo así como una emancipación posible, ¿no? Entonces, me parece que algo digamos, está emparentado publicar un trabajo como este, ¿no? Publicado por alguien como yo, que soy alguien que, digamos, soy un académico en un punto también,
bueno, habla de eso, ¿no? De estar al tanto de eso, lo que es, obviamente, digamos, algo muy lúcido, ¿no? Estar al tanto de eso. Así que un poco ese era el elogio con el que quería culminar. Bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, ojalá que los que puedan leerlo, comprarlo, porque ahí está la mesa con los libros. Bueno, eso, ¿no? Que una invitación a la lectura y ojalá que haya un intercambio. Bueno, muchísimas gracias.